entrevista en Monte de Casa de Arte. Vamos a hablar un ratito con Carlos Aramayo. Es licenciado en Economía, es profesor emérito de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Y bueno, recientemente ha publicado un libro, que de eso vamos a hablar. Y yo pensaba esta entrevista un poco como una, y el libro, y lo imagino así también, como una memoria de militancia y de vida. Y esas dos cosas van juntas. ¿Cómo andas, Carlos? Buenas tardes, bien, gracias por la invitación. A vos por venir. Eh, Pensaba, si bien habíamos charlado un ratito antes de estar grabando, que íbamos a hablar de esto al final, me parece Ah, que está sí, bueno que lo hablemos al principio, porque hoy un corazón rojo es tildado como un insulto de comunista, ¿no? sí, Comunista se convirtió en un insulto en esta época de Argentina. ajá. Eso para la óptica del presidente de Y la sus nación seguidores. y sus seguidores, Mm. sus voceros, usan en los términos en que se usó hace 170 años atrás, cuando Marx y Engels iban a publicar el manifiesto Ujú. comunista, estamos hablando del año 1848, ellos hacen una breve introducción para después ir al contenido del manifiesto comunista y dicen que el fantasma del comunismo ha provocado que en el mundo de la burguesía, en ese Sí. momento, para denostar, atacar a todo aquel que cuestionaba el sistema o que cuestionara la política del statu quo, era tildado con el epíteto sahiriente de comunista. Mm. Dicen en esa presentación del manifiesto. Bueno, quiere decir que Javier Milei y sus seguidores no inventaron No, nada. Es decir, estamos hablando ya del nos año parecía igual. 1848. Y hoy, Mm. en realidad, proviniendo de Mm. quién viene, para los comunistas Es un halago, es un halago. Y claro. para la gente que se considera de izquierda, Mm. zurdos, ¿no? Y ahora le han agregado para los mandriles, como diría Milei, recibir este tipo de insulto o de ataque, ¿no? Mm. En realidad halaga a quien lo recibe, porque hoy por hoy el balance histórico de lo que fue posible, ¿no? Por la lucha de los comunistas de hace 170 años atrás o más, ha hecho posible que el mundo avanzara y avanzara de una manera que está señalado en el libro, porque le he dedicado precisamente al tema Ujú. que planteó Milei, de que el socialismo como sistema o como formación económico-social es empobrecedor. Mm. Entonces le he dedicado algunas páginas a mostrar el balance histórico del socialismo. Porque una cosa es hablar de lo que pasó después de la muerte de los líderes. En el caso de la Unión Soviética, la muerte de Stalin fue en el año 1953. Y la restauración capitalista que abrió, digamos, bajo la dirección de Nikita Khrushchev, llevó a una situación que implosiona por la restauración precisamente del capitalismo al interior de la Unión Soviética, de la mano de la jerarquía del Partido Mm. Comunista de la Unión Soviética, llevó a una implosión y a la disolución de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque lo que se hizo desde el año 54 en adelante fue llevar la economía de la Unión Soviética hacia la carrera armamentista, descuidando lo que en la época donde hubo socialismo era destinar una parte importante del ingreso en el Producto Bruto Interno de la Unión Soviética a satisfacer las necesidades sociales. Los que restauran el capitalismo de Nikita Khrushchev en adelante llevan lo fundamental de los recursos del Estado soviético a la carrera armamentista, con lo cual descuidaron notoriamente las condiciones, ¿no?, de vida de la población y se fueron desprestigiando ante el pueblo. Y en el caso de la restauración que se ha producido En muy China. particular Mm. en China,
lo hacen sobre la base de haber hecho una lectura inteligente, propia de la cultura milenaria de los chinos, de decir que nosotros no vamos a ir por el mismo camino. Lo que vamos a hacer es mantener la formalidad de todo lo que es el régimen, ¿no? Con un partido único, comunista, con las banderas, con el lenguaje, con la internacional comunista y la bandera roja como símbolo. Mientras mantengamos eso, podemos atraer el capital extranjero, que a partir del año 1978 fluyó de una manera, se puede decir, nunca visto en la historia de los últimos 100 años, donde en masa el capital que provenía de Estados Unidos y de Europa particularmente, también de Japón, fluyó hacia el interior de la economía china y empezaron un proceso de inversiones de capital para desarrollar precisamente empresas de carácter capitalista. Y con lo cual la restauración es al interior de China, preservando la parte de la economía de China, que es mayoritaria, casi un 60% de la economía de China sigue en manos del Estado, sigue en manos del control del Partido Comunista en forma directa, y eso es lo que ellos llaman el socialismo en su etapa primaria. ¿Da? Mantienen el capital que se ha invertido en forma, repito, muy cuantiosa, logrando ese salto extraordinario que se ha producido en la estructura de la producción industrial particularmente, ha hecho de que China pase a ser una potencia industrial en un nivel que se está acercando en valor de producción a la economía norteamericana. Carlos, De Comunismo Llevar es este último libro que Sí. sacaste, editado por 500 Armas, y me gustaría preguntarte, ¿cuándo empieza ese recorrido tuyo de llevar al comunismo? Bueno, está de alguna manera reflejado en estas páginas del libro. Pero la militancia en el campo de la izquierda, podríamos decir, empieza cuando éramos muy jóvenes, teníamos 18, 19 años, estamos hablando de 60 y pico de años atrás, con dirigentes del movimiento estudiantil secundario, donde estaban Alcira Fidalgo, ¿no? Estaba el Dumbo Turk, estaba Pirucho Martó, Jorge Albarracín, su hermano Gerardo, y habían impulsado la Federación de Estudiantes Jujeños, que tenía presencia importante, ¿no?, en los colegios, y tomaban temas que tenían que ver con lo que estaba pasando en el mundo, y en particular estaba pasando en América Latina. Por ejemplo, una de las grandes motivaciones que tenía la Federación de Estudiantes Secundaria era repudiar la invasión norteamericana a Santo Domingo. ¿A qué escuela ibas? A la Escuela Nacional de Comercio. Otros iban a la escuela normal, otros al Colegio Nacional, a la Industrial. Y en esa época empezamos a militar en política con una organización, en el caso mío, en el caso del Dumbo Turk o de Pirucho Martó, en el Movimiento de Liberación Nacional, que era un movimiento político, se puede decir, no se definía ideológicamente, pero tenía posiciones de izquierda. Era un desprendimiento de la Unión Cívica Radical, de la juventud de la Unión Cívica Radical, que se van del radicalismo por la traición de Frondizi al programa con el cual había sido elegido en el año 1958, prometiendo, por ejemplo, de que iba a defender el petróleo nacional, para lo cual había escrito un libro famoso, Arturo Frondizi, ¿no? Petróleo y Política, y cuando llega empieza a conceder al capital extranjero territorio para la exploración y explotación del petróleo y a entregar a esas empresas la soberanía energética. Entonces una parte de la juventud radical rompe dentro de los que están dirigiendo ese proceso. Particularmente hay uno que interesa, que es Ismael Viña. Su hermano era David Viña, el escritor. Y ahí está Susana Fiorito, está Pico Basseille,
está también Eugenio Gasteazoro, que son los dirigentes de ese movimiento. Y van a tener presencia en la universidad, y de ahí viene que el Dumbo Turk se afilia al MLN en Córdoba, de ahí viene que Pirucho Martó se afilia en Tucumán, y cuando vienen aquí nos proponen de que nosotros seamos parte, y así fue como empecé en política, a los 19 años. Y después, bueno, estuvimos hasta el año 69, donde se produce el Cordobazo, y el Cordobazo es la razón por la que el Movimiento de Liberación Nacional hace un congreso para disolverse. Es decir, la única organización política que yo recuerde ordenada, de que hizo un congreso para disolverse, porque probablemente no tenían una respuesta, una interpretación y cómo seguir después del Cordobazo. Ajá. Por eso es tan importante lo que ha sucedido en ese gran acontecimiento obrero estudiantil, que fue la base sobre la que se motorizó la política hasta provocar la renuncia, la caída de Juan Carlos Onganía, es decir, al año siguiente. Claro. Bueno, ahí empieza, y después me afilié estando en la Universidad de Buenos Aires, después de estudiar todas las agrupaciones que habían en la facultad, pues yo fui a la Facultad de Ciencias Económicas a estudiar economía política. ¿Por qué fuiste a estudiar a Buenos Aires? Y porque ya había resuelto un año antes, antes del Cordobazo, ya había resuelto que se daban condiciones en mi familia como para que yo pudiera dejar, ¿no? de aportar al fondo común que hacíamos en familia para solventar la educación universitaria de hermanos que estaban en Córdoba. Resultó que uno de mis hermanos, Guillermo, se recibe de odontólogo y se viene a trabajar a Jujuy. Claro. Mi padre, que termina jubilándose como chofer de los camiones tanques de YPF, es decir, de Montiel, en aquella época, traía combustible de Salta, de la planta de refinación de Chachapoyas. Y entonces papá recibe su jubilación acumulada, en esa época tardaban 5 o 6 años las jubilaciones. Sí. Papá recibe 6 años de retroactivo y se libera un poco el panorama ahí. Claro. Se alivia, digamos, el presupuesto familiar, y junto con eso, yo que aportaba, porque trabajaba como era el responsable del área contable de Grandes Almacenes Domingo Armona. Mirá. Teniendo 23 años. Por lo tanto, era un tema. ¿Por qué dejaba un trabajo donde ganaba muy bien? ¿Por qué dejaba una carrera que era la de contador público en el Instituto Superior de Ciencias Económicas? Claro, antes y decidí de que fuera irme, facultad. Claro, es decir, locuras a los 23 años que si no se hacen a esa edad, no se hacen Ari, más, no se hacen. Pero de todas maneras, vista la historia y lo que pasó en la Argentina y lo que pasó en Jujuy, ¿qué hubiese sido de mí si yo militando como lo hacía junto al Dumbo Turk, los hermanos Lara, claro. ¿qué hubiese pasado? Uno siempre tiene ese interrogante. Sí. Por lo tanto, una decisión juvenil que me llevó a Buenos Aires, te salvó la vida. Es probable de que me haya salvado la vida. Sí. Y bueno, así fue como me incorporé en el mes de septiembre del año 70, después de estudiar programas de distintos partidos de izquierda, el Partido Comunista, las agrupaciones. Estudiaste ahí, bien en el campo. En el campo. Estaba inclusive en contacto con los peronistas del FEN, del Frente Estudiantil, ¿no?, Nacional, que era una agrupación peronista. Y bueno, con todos hablé, ¿no? Y finalmente decidí incorporarme al Partido Comunista Revolucionario, porque acordaba con el programa, ¿no? Y con la idea de que la política inevitablemente en la Argentina va a llevar, para resolver el tema de la dependencia del país respecto de los imperialismos y el tema del latifundio, que es un problema no resuelto en la historia argentina. La cuestión agraria sigue siendo un tema central de la economía argentina. El camino que se proclamaba allá por el año 1970, cuando me afilio, era que se podía estar en política, se podía inclusive
participar de procesos electorales, pero que el camino de la toma del poder para intentar la liberación nacional y social tenía que darse a través de puebladas, es decir, levantamientos de carácter insurreccional, como fue el Cordobazo. Claro. Por lo tanto, eso es lo que me atraía y coincidía con eso y por eso estuve tanto tiempo allí. Claro. El formato del libro es una conversación, una entrevista con Reinaldo Castro. Así es. ¿Por qué eligieron esa forma? En realidad es una idea que da Reinaldo Castro y Carlito Rivero. Carlos Rivero, ¿no? Sí. Porque dicen que para hacerlo más coloquial, ¿no? A la presentación, al diálogo, ellos se encargaban de, después de haber estado muchas veces conversando los temas que íbamos a abordar, en el fragor de lo que fue el jujeñazo de hace 2 años, porque empezamos a trabajar el tema en medio de lo que había sido la gran pueblada de mayo-junio del año 2023, y habíamos ido a la quebrada con Carlos y con Reinaldo a presentar una infografía que daba cuenta de todo lo que era la economía de Jujuy, el poder político, la presencia de capital extranjero imperialista en cada una de las regiones de la provincia de Jujuy, y estaba todo eso vinculado también al tema litio. Por lo tanto, la idea era mostrar el extractivismo. Claro, para mostrar el extractivismo y quiénes eran. Y fuimos con esa infografía al corte de Purmamarca, bueno, hicimos todo lo que podíamos hacer, y de eso resultó un libro que se llama Jujuy 1983-2023, la fase voraz del neocolonialismo. Y lo que yo aporto en ese libro es un título que se llama sobre la evolución de la economía y la política de Jujuy, para mostrar que han habido cambios importantes, que hay que estudiarlo, no desde el dogma, ni desde el prejuicio sobre si lo hacen desde el gobierno, si es el gobierno radical el que propagandiza el cambio de la matriz productiva, si eso es cierto, si no es cierto. Es decir, con el instrumento de análisis científico teníamos que mostrar qué hubo de cambios en la estructura básica de la economía de Jujuy, y si se trata de un eslogan o se trata de una realidad que se refleja en los números de composición del Producto Bruto Geográfico, cosa que está probado ahora, para darles una idea. Sí, rápido, así. Una idea. Este año probablemente la provincia de Jujuy llegue a los 5.000 millones de dólares de Producto Bruto Geográfico. Geográfico quiere decir provincial. El Estado con el sector público, ¿no? El gasto público va a llegar aproximadamente de esos 5.000 millones a 1.800 millones de dólares. El que le sigue en cuanto al valor de la producción y lo que va a ser, ¿no? El valor del rubro minería, con el litio con el 95% o 98%, en la minería con aproximadamente, todavía está pendiente lo que va a ser el precio, por lo tanto, pero se puede hacer un cálculo de aproximación. Va a rondar los 800 millones de dólares. Después del Estado provincial, que tiene que ocuparse con ese gasto público de la salud, la educación, la seguridad, los servicios municipales, la construcción de algunas calles, el camino, etcétera, etcétera. Después de ese producto, en manos del Estado provincial, está la minería. Y después, lejos, ahora, la producción de azúcar. De los 3 ingenios sumados, se va a llegar aproximadamente a 240 millones de dólares. O sea que el cambio de la matriz productiva es una realidad que hay que estudiar seriamente, porque en la economía capitalista lo que importa analizar es el nivel de inversión y la tasa de ganancia, y al mismo tiempo el valor de la producción. Eso es lo que interesa cuando se analiza seriamente la economía de una determinada región, provincia o localidad. Aquí hubo ese cambio.
tiene que ver con lo que es la producción del carbonato de litio. El capital es extranjero porque la participación de la provincia con GENSE es minoritaria, sí, el 8.5% del paquete accionario, y estamos hablando de una inversión, en el caso, ¿no?, del carbonato de litio, entre las dos empresas de aproximadamente 2.000 millones de dólares. Y la tasa de ganancia es extraordinaria. No debe haber en el mundo, y esto escrito por gente que analiza, ejemplo, ¿no? Infobae hace no más de un año hizo un informe muy serio sobre la extraordinaria rentabilidad de las empresas del carbonato de litio, con tasas de ganancia, para que la audiencia tenga una idea más aproximada. La tasa de ganancia promedio en el capitalismo en Norteamérica, en Europa, anual, de la inversión de capital, ronda entre el 12 y el 15% sobre el capital invertido. ¿Y acá? Y están sacando el 300%. Ah, qué bien. 10, 15 veces por arriba de la tasa media, cuando se trataba de un precio del carbonato de litio que llegó a $68.000 la tonelada. Ahora que, según algunas versiones, ronda entre los 15.000 y los 20.000, no tienen la extraordinaria rentabilidad que tuvieron, por ejemplo, en el año 2022. Cuando hablamos del año 2022, estamos hablando de Sales de Jujuy. Y ahora no es más Sales de Jujuy. Ahora es Río Tinto, sí, empresa inglesa. En el 2022 tuvieron esa ganancia, ¿no? Y por lo tanto, la caída del precio del carbonato de litio, si bien es abrupta, ha pasado de 60 y pico de mil a 15.000, 20.000, sí, no significa de que hayan dejado de ganar, porque el costo de producción se mantiene casi fijo, claro, es decir, entre 3.800 y 4.000 dólares la tonelada. Si yo le saco a la tonelada $20.000, estoy ganando 3 veces lo que es el costo, o 4 veces el costo de producción. Por lo tanto, eso es lo que define la economía de Jujuy hoy. Esto está puesto en una parte del libro como anexo, porque decidimos de que el trabajo que habíamos hecho en eso que publicó Yarará, ¿no?, la fase voraz del neocolonialismo, está puesto completo el trabajo en las páginas como anexo. Lo pueden ver allí con más detalle. ¿Y el libro dónde se vende? ¿En las librerías? Me informan que está en la librería Horizonte y en la librería Rayuela, pero también hay quienes están vendiendo, los propios editores tienen su venta, digamos, a disposición. Y intentaremos ver a dónde más puede llegar. ¿Lo vas a presentar en algún otro lado? La idea de Reinaldo y de Carlitos es que vamos a Tilcara, vamos a Brapampa, vamos a La Quiaca, al Ramal, y están esperando también por contactos que ellos tienen con editores de Salta, de Tucumán, de Córdoba, y ahora estamos haciendo llegar unos ejemplares, poquitos, para que alguna librería de Buenos Aires, claro, tenga y por lo menos sepamos qué repercusión pueden tener, ¿no?, en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, donde nos interesa que se conozca que hemos logrado este trabajo a la luz y al calor de todo lo que está pasando en Jujuy en los últimos 2 años. Y finalmente, porque si no, no se puede redondear el porqué de este libro. Yo he renunciado al partido al que me había afiliado hace 52 años, el Partido Comunista Revolucionario, por mis diferencias. Renuncié en septiembre del año 2022 y después, como esa renuncia no fue presentada formalmente, volví a renunciar en el mes de julio, con otro escrito, porque se agravaron las críticas que hacía yo a la conducción mayoritaria de ese partido. Se habían profundizado lo que entiendo yo fue una desviación oportunista de derecha, posibilista en política, filosóficamente, y por lo tanto un partido que nació con la intención de ser expresión revolucionaria con base obrera, ¿no?, con las características que señalé al comienzo, terminó y sigue siendo hoy un partido de tipo socialdemócrata, ¿no?
y por lo tanto no tenía ya demasiado espacio, ¿no?, para la crítica. Ahí está la documentación de todo lo que empecé a escribir a partir de la pandemia, cuando empezaron a perder la brújula, la dirección de ese partido. Por ejemplo, votar la fórmula de reforma jubilatoria de Alberto Fernández, o la autorización para que el ejército norteamericano haga maniobras conjuntas con el ejército argentino, y otro, como el ejército de Bolivia, que había venido de golpear a Evo Morales. Esas son las cosas que empezaron a hacer mucho ruido, no solamente conmigo, sino con otros compañeros. Lo que pasa es que soy yo el que tomó la decisión, Claro, por lo tanto explico lo que te pasó a vos, claro. Entonces, Carlos, estás por primera vez en 60 y pico de años, no estás dentro de una organización. No tengo pertenencia orgánica a ninguna fuerza política. ¿Y eso cómo lo sentís? Y es muy doloroso, es traumático para cualquier persona que esté hecho de carne y hueso. Estar militando y haber pasado muchas cosas, desde la dictadura en adelante particularmente, y al fin de la vida, se puede decir, uno toma decisiones dolorosas, pero inevitables desde el punto de vista de la conciencia, de las decisiones, ¿no?, de conclusiones a las que llegué, que me costaron mucho, por supuesto, para dar este paso. Pero hoy estoy, se puede decir, sereno, tranquilo, porque creo que hice lo que tenía que hacer, y en todo caso será, digamos, la vida, ¿no?, y los acontecimientos que se avecinan lo que dirán si estuve bien o estuve mal con la decisión que tomé. Eso es lo que está reflejado también. Toda la parte documental elaborada durante 2 años está, ¿no? Todas las cartas y todos los análisis que hice para tomar finalmente esta decisión. Gracias por venir. No, gracias a ustedes.